pasaje de San Juan capítulo 14 y vamos a meditar bajo el título Jesús, camino, verdad y vida. Jesús, camino, verdad y vida. Y vamos a leer a partir del versículo 1. A partir del versículo 1 hasta el versículo 14. San Juan capítulo 14, versículos 1 al 14. Jesús, camino, verdad y vida. Doy lectura como estoy autorizado en el poderoso nombre del Señor Jesucristo para comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la palabra de nuestro Dios a la letra dice como sigue: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Glorificamos el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sea el nombre del Señor grandemente glorificado. Dentro de lo que es el Evangelio de Juan, hay un énfasis del escritor que es presentar al Señor Jesucristo como el Verbo hecho hombre. Comienza Juan, el escritor, diciendo que en el principio Cristo era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Después, en el versículo 14 de ese primer capítulo, nos dice que Cristo es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y después, en el versículo 18 de ese primer capítulo también, nos dice que Él viene desde el mismo corazón del Padre a traernos la revelación de el deseo de Dios de salvar. Viene del corazón del Padre a hablar de las grandezas de Él. Dentro de los evangelios
este Evangelio de Juan, profundo, teológico, muy especial, en la forma en la que el evangelista presenta al Señor Jesús, nos va llevando de menos a más, en base a señales, que son milagros, pero Juan le llama señales, a la obra que Cristo iba a realizar. Cada milagro tiene un enfoque respecto de la salvación. Pero en el pasaje que estamos leyendo ahora, ya le quedaba poco tiempo de ministerio terrenal al Señor Jesucristo. Le quedaba poco tiempo. Y Él estaba preparando una vez más a sus discípulos, sobre todo los más cercanos, los que habían sido comisionados para misionar y los que habían sido comisionados para ser los apóstoles. Y les comienza a reiterar, y finalmente una preparación definitiva para que entendiesen que Él tenía que pagar el precio por la causa. Tenía que ir a la cruz para salvar a los pecadores a través de presentar su cuerpo como ofrenda por el pecado. Y es aquí donde empieza a cobrar sentido lo que también queda escrito en el 3:16 de este mismo Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan ahora va a presentar a Cristo como el único camino, la única verdad y la real vida que capacita al hombre muerto en delito y pecado para llegar a la presencia de Dios y gozar eternamente junto con Él. Note por favor, para que se entienda el contexto del capítulo 14, lo que nos habla el capítulo 13. El capítulo 13 nos muestra el momento íntimo donde Él comparte la última cena con sus discípulos. Estamos prácticamente a un par de horas del arresto y la crucifixión, todo lo que conllevó ese proceso terrible. Él ya también demostró un área de servicio muy importante, que el mayor sirve al menor, y el servicio en mayordomía se basa en la humildad. Él lava los pies a sus discípulos. Y ya sabemos lo que había ocurrido con Judas. Ahora en la intimidad con sus discípulos, en la preparación, les comienza diciendo lo que hemos leído. Y quiero repasar algunos puntos. Él les dice, sabiendo que esto iba a provocar confusión, temor y quizás también ganas de desertar a más de uno de sus discípulos por la terrible consecuencia de la obra de la cruz, les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creéis en Dios, creed también en mí. El concepto turbar significa no se confundan, no se amedrenten más allá, no se apresuren en tomar decisiones, pese a lo que venga, estén tranquilos, confiados, serenos, y ahora va a dar las razones del porqué. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. A veces, equivocadamente se dice que fue a preparar morada, fue a preparar lugar. Es más, si viésemos esto desde un aspecto escatológico, vale decir, lo final de la vida del hombre, y unimos esta idea al pensamiento del apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, da la impresión que las verdaderas moradas eternas para el creyente van a ser los cuerpos glorificados que van a poder soportar eternamente la presencia y santidad de Dios. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que es imposible que esto carnal corruptible que va a caer al polvo pueda heredar la vida eterna.
sino que debe ser revestido de incorruptibilidad. Y ahí pareciera que cobra mucho más sentido la idea de moradas eternas con la figura de cuerpos eternales glorificados, lo que no objeta que el cielo está en un estado como un lugar específico. Sí vamos a estar en un lugar en la presencia plena del Señor, bendito sea su nombre. Y observe bien ahora: y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. De dos maneras Cristo cumple esto: con la incorporación del Espíritu Santo, que va a ser prometido, y no lo vamos a leer ahora porque puede quedar para otra predicación, a partir del versículo 15, cuando promete el Espíritu Santo, y en el capítulo 16 nos muestra la obra de ese Espíritu Santo. Ahí cumple en parte que Él se tomó a sí mismo para venir a nosotros otra vez. Pero esto va más allá. Esto también transmite la promesa de su retorno por los suyos en su segunda venida. Los que creemos en el arrebatamiento, primero por la iglesia y después con la iglesia. ¿Bien? Y ahora comenzamos a entrar en el grueso. Y ahora va a comenzar a entender el título. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Por camino entiéndase senda, huella, pasaje, tramo a recorrer. Él habla de un camino y les dice que ellos saben, sus discípulos saben ese camino. Pero aquí donde aparece en cuestión Tomás, después va a aparecer Felipe. Y si usted en casa gusta, sigue después leyendo el capítulo 14, sigue leyendo. En el 22 aparece Judas Tadeo, también haciéndole preguntas al maestro. Previo a la crucifixión, en este pasaje se presentan a 3 discípulos haciendo preguntas aparentemente elementales, pero que también en su trasfondo nos arrojan bastante luz en la respuesta que da Cristo. Tomás, observe lo que va a pedir, que le explique, le enseñe realmente a qué camino se refiere o cuál es el camino. Él declara no conocerlo. Después Felipe, que también lo leímos, va a decir: oye, pero tú hablas del Padre, no lo conozco, muéstrame al Padre. Y en caso usted lo va a hacer, después en 14:22, Judas Tadeo le dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 3 preguntas. Y aquí está la idea: camino, verdad y vida. Hay uno que pregunta por el camino, Tomás. Hay uno que pregunta por la verdad. Quien ve a Cristo, ve a Dios. Y Judas Tadeo pregunta por la vida. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a ser esto posible? No lo entiendo, explícamelo. No lo entiendo. ¿Qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ahí está la idea de la vida. Pero le cité hace unos momentos lo que dice San Juan 1:14, y es clave para entender estos 3 conceptos: Jesús, camino; Jesús, verdad; Jesús, vida. Dice San Juan 1:14 que Cristo vino en plenitud y habitó en esa plenitud junto a nosotros. Habitó. En su raíz de palabra se entiende que Cristo se hizo tabernáculo y habitó en medio de su pueblo. Y nuestra mente inmediatamente nos lleva al Éxodo, nos lleva a Números, nos lleva a Levítico y nos lleva incluso a Deuteronomio. Nos lleva a las jornadas en el desierto del libro de Números. Nos lleva al Éxodo, donde aparece la salida y la orden
y las visiones dadas de parte de Dios a Moisés para preparar todo el mobiliario y el tabernáculo, que sería la tienda de campaña, donde Dios se mostraría al pueblo a través de su presencia por medio del arca del pacto, más allá del velo del tabernáculo, del lugar santísimo, y Dios, a través de este gesto maravilloso, Él cumplía con su presencia prometida. Dios prometía su presencia a través del tabernáculo en medio de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en Deuteronomio, que significa la segunda ley, cuando ya Josué va a tomar el mando y van a ser incorporados a la tierra de Canaán, la tierra prometida, se lee nuevamente la ley, y se les recuerda a la nueva generación de hebreos que entraban en la tierra prometida todas las maravillas que Dios había hecho y cómo su presencia prometida se fundamentaba en el tabernáculo en medio del pueblo. De ahí surgía la idea de la columna de fuego por la noche que les guiaba en medio de la oscuridad y les daba calor en el frío desierto de la noche, pero durante el día, en el calor abrasador, se transformaba en nube de polvo que les guardaba de ese calor y de la vista de los enemigos. La presencia de Dios trae calor al alma fría, trae también refresco al alma angustiada y trae también la presencia de nuestro Dios, guía en camino oscuro, protección delante de los enemigos. Dios, en el tiempo antiguo, a través del tabernáculo, estaba enviando ese mensaje: yo estoy en medio de ustedes para bendecirles. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no es menor que Juan el escritor nos diga que Cristo se hizo tabernáculo y en plenitud de Dios en sí mismo, porque es todo Dios y todo hombre, habitó en medio de su pueblo. Ahora ya a la despedida, al prácticamente el momento de la cruz para el retorno al Padre, Cristo les comienza a refrescar la memoria. Les comienza a refrescar la memoria. Y les habla del camino. Tomás, el primero que interviene, le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. Pero ¿cómo Tomás no iba a saber a dónde iba? Si él ya les había dicho en más de una ocasión: es necesario que el Hijo del Hombre, y Lucas en su evangelio lo registra magistralmente, es necesario que el Hijo del Hombre padezca por causa de vosotros, que sea crucificado, muerto y sepultado, pero él había prometido que al tercer día se levantaría de la tumba. Santo y poderoso el nombre del Señor. Entonces, Tomás parece que era de memoria frágil, de memoria a corto plazo, pero incluso cuando vemos el capítulo 20, cerrando prácticamente este mismo evangelio, vemos a un Tomás incluso incrédulo de la resurrección de su maestro. Pareciera que no había conocido el calibre y el alcance de Cristo, que dudaba de la veracidad de los dichos del Señor. Era un poquito incrédulo. Por eso está el dicho ver para creer, según Santo Tomás. Pero la Biblia nos enseña que la fe es a la inversa. La fe reza o dice creer para ver. Con la fe creemos lo que no hemos visto. Con la fe creemos recibir lo que aún está en encomienda. Bendito el Señor. Cada tanto a nosotros nos pasa un poco lo de Tomás, y seamos honestos. Se nos olvida lo que Dios ha prometido. Se nos olvida que Dios es un Dios perfecto, que no miente, que no tranza su palabra, que no ha perdido como abogado Cristo ningún caso, que como guerrero experto no ha perdido ninguna batalla, y que cuando Él ha dicho os bendeciré, Él lo va a hacer. Ahora, en el tiempo de Él, no en el nuestro. Cobremos ánimo, que Dios nos bendiga. Note, ¿cómo pues podemos saber el camino?
Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí es donde ocurre algo extraordinario. De manera muy implícita, más que explícita, está en el mismo texto. De manera muy solapada, Cristo le está refrescando la memoria a Tomás y a sus discípulos para que se recordaran del tabernáculo, de los padres en el desierto, para que se recordaran incluso del templo en su tiempo presente, pero principalmente el tabernáculo, que era donde Dios habitaba para bendecir a su pueblo, donde Dios se manifestaba para guardar a su pueblo, de donde Dios hacía obra a beneficio de su pueblo, para que su pueblo pudiese acceder a Él a través de un hombre consagrado, el sumo sacerdote, pero donde también cada tanto Dios cara a cara, como lo había hecho en el monte, lo hacía con su siervo Moisés. Cristo está diciendo, muchachos, siervos míos, iglesia mía, discípulos míos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, porque yo soy ahora el verdadero tabernáculo en medio de mi pueblo. Y así como había acceso al Padre a través de esa fuente en el tiempo antiguo, ahora solo a través de mí, solo de manera exclusiva y absoluta a través de mí, podéis y pueden llegar a la salvación, pueden llegar al Padre. Bendito, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. El acceso al tabernáculo, en todo lo que era el cercado perimetral, tenía tres accesos, tres puertas. Había un acceso puerta que se llamaba camino. Había una puerta central que se llamaba verdad. Y había una puerta que se llamaba vida. Y es aquí donde cobra sentido el título. Aquí es donde cobra sentido la idea del tabernáculo, y es aquí donde cobra sentido que Cristo es el tabernáculo único acceso genuino a salvación. Siempre la verdad debe ser lo central. Cristo es la verdad encarnada. De hecho, San Juan 8, 31 y 32, Cristo dice a sus discípulos, si vosotros permanecieseis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si sois verdaderamente mis discípulos, van a conocer esa verdad y la van a conocer en el fundamento de la palabra escrita. Pero la palabra escrita cobra vigor y real sentido en Cristo, la palabra que tomó carne. Cristo es la verdad absoluta. Cristo el Señor es la verdad objetiva. Cristo el Señor es el estándar de toda verdad. Y en el siglo XXI, en pleno relativismo, donde todo es relativo incluyendo la verdad, donde todo da lo mismo, solo importa cómo lo sientas, cómo lo manifiestes o cómo lo apliques, incluso en áreas de moralidad y fe, Cristo sigue siendo la verdad central en toda la historia de la salvación humana. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, no existe religión sin Cristo que pueda llevar al hombre por un camino correcto. Para que realmente haya un camino a salvación, tiene que estar sujeto a la verdad central. El camino que trazó Cristo es un camino desde la experiencia. Cristo pasa a ser en sí mismo el camino
porque Él es la verdad central de la revelación de la Escritura y del Evangelio en sí. Desde Génesis a Apocalipsis, un solo tema transversalmente cruza la revelación: la redención humana. Pero es un tema doble, complementario, porque si hablamos de una redención, de una salvación necesaria, también al mismo tiempo se requiere que haya un Salvador absoluto que realice esa redención. Por lo tanto, la Biblia habla de la redención y el Redentor, la salvación y el Salvador. Y de manera equilibrada presenta el problema. El problema es que el hombre ha muerto en sus delitos y pecados. A través de las páginas de la Biblia, comenzando con Génesis capítulo 3 y la caída en el huerto, el hombre muere. Y Pablo en Romanos 3:23 dice dos cosas: que hemos sido todos destituidos de la gloria de Dios por cuanto somos pecadores. Después Pablo severamente dice en 6:23 también de Romanos: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de vida eterna y salvación está sustentado en Cristo Jesús, porque es camino, verdad y vida a salvación en el Padre. Se ha bendecido el nombre del Señor. Entonces, como el hombre ahora está muerto en delitos y pecados, para venir y acceder a la salvación requiere tomar una verdad central y radical. Cristo es quien murió por el hombre. Cristo es quien tomó carne, siendo el Verbo, para morir en lugar nuestro de los pecadores. Por eso que Pablo en en 2 Corintios 5:21 dice que Él se hizo pecado por nosotros en la cruz. Arrastró el pecado en sí mismo para anularlo, a fin de salvarnos. En Gálatas 3:13 nos dice que siendo santo, murió en lugar de los malditos, haciéndose maldición para anular el poder de la maldición del pecado y la muerte a través de la obra de la cruz. Sin Cristo no hay vida. Es por eso que en la verdad central, en esta figura de los tres accesos al tabernáculo, la verdad está en el centro. Incluso si analiza usted la idea trinitaria, Cristo está al centro. Está el Padre, está el Espíritu Santo, pero lo central para llegar al Padre en el conocimiento del Espíritu es el puente llamado Cristo, la verdad central de toda la revelación. Ahora, la vida no está sustentada en seguir un sistema religioso. Obviamente, todo sistema asociado a Cristo en sí es religión, porque religión significa religar para salvación. Existe la verdadera religión, que es el cristianismo genuino. Pero más que los ritos meramente sacrificiales y externos, para acceder a esta vida eterna, necesitamos caminar en la verdad central. Necesitamos entender que Cristo es el camino, lo que no entendía Tomás. Y finalmente entender que para llegar al Padre en vida plena, genuina, Cristo la otorga, muriendo en nuestro lugar. Vuelvo un poco acá, miren. Tomás estaba confundido y nos dice el relato, prácticamente cerrando Juan esto, que no creía ni siquiera en el Cristo resucitado y pidió tontamente, como a veces pasa con nosotros. Santiago dice: no pidan tontamente, en el contexto del capítulo 4. No pidan para gastar en sus deleites. Tomás dijo: si no metiese mis dedos en el lugar de las heridas, no creeré. Y el relato dice que ya Cristo se había aparecido a un grupo de sus discípulos donde no estaba Tomás. Pero dice que pasado 8 días, estando puertas y ventanas cerradas en ese aposento donde estaban escondidos los discípulos porque ya estaban turbados, y Cristo le dijo: no se turben, aparece a la escena el maestro diciendo: pasa a vosotros. Y le dice a Tomás: Tomás, ven, pon tus dedos en el lugar de mis heridas y cree. Y la palabra nos dice que en ese momento, después de más de 3 años de compañía con Cristo,
este discípulo llamado al apostolado recién fue capaz de decir de Cristo postrado: Señor mío y Dios mío. ¿Qué me lleva a pensar esto? Que todavía hay mucho creyente que, independientemente de lo que ha hecho a través del tiempo y el tiempo que ha estado como creyente, aún no ha tenido un encuentro íntimo con el Señor. Lo que va a marcar la diferencia va a ser el nuevo nacimiento, no el sistema religioso que sigamos. Solo los que han nacido de nuevo, y hay evidencia de eso primero en su vida y testimonio externo, pueden tener esa seguridad en Cristo, que ahora su vida está en la verdad central, en el camino correcto y en la vida segura. Esto mismo de ser cristiano no es solamente ser un simpatizante de Cristo, no es solamente seguir las pisadas de Cristo. Ser cristiano en un sentido radical y desde origen de palabra es llegar a ser un Cristo pequeño, un Cristo enano. Esa era la parte despectiva con la que se le llama a la iglesia primera en su origen. Cristo enanos, pequeños Cristos, vale decir, no solo simpatizantes y seguidores a medias, sino gente que fue transformada internamente y son apasionados seguidores de su maestro, que incluso, lo hemos visto en las páginas de la Biblia, están llamados a ser sus testigos. Por eso Dios pone el Espíritu, para ser capaz incluso de morir como mártires por una causa sublime, la predicación del Evangelio, y vivir conforme a él. Avanzo, mire. Ahora Cristo le dice en el versículo 7, termina su interacción con Tomás y dice en el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y ahora aparece Felipe. El Felipe, mire lo que le dice este varón. Le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos el Padre y nos basta. Parece que Felipe estaba con la idea antiguo testamentaria de ese accionar de Dios, donde pareciese que quien estaba cobrando protagonismo de mayor forma era el Padre, abriendo el mar rojo, dando codornices para satisfacer de carne, haciendo brotar agua de la peña, y todos los milagros que habían ocurrido en el Antiguo Testamento. ¿Es que acaso Cristo no los había hecho también? ¿Sí o no? ¿No los había hecho? Cuando tuvieron hambre, multiplicó panes y peces. Les dio maná y carne, panes y peces. Fue capaz de caminar sobre las aguas del mar. Así como Dios abrió las aguas del mar, Cristo caminó sobre las aguas del mar. Había transformado el agua en vino. En el tiempo antiguo, como juicio sobre Egipto, se había convertido el agua en sangre. En el tiempo antiguo cayeron plagas sobre Egipto por el mal. Ahora Cristo sanaba las plagas porque Él venía a establecer la gracia. Si comienza a analizar los portentos y milagros del Antiguo Testamento, sustentado en la idea del tabernáculo en medio del pueblo, bueno, Cristo hizo lo mismo, pero de manera diferente, según la circunstancia del tiempo en el cual Él se manifiesta. Entonces Cristo ahora le dice: pero Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ya son más de 3 años, Felipe, despierta. Y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Se fija? Él replicó las obras, diciendo, mucha atención, el yo soy del Antiguo Testamento ahora está en medio de ustedes. Por eso en Juan,
hay al menos 7 yo soy. Y aquí está diciendo uno de ellos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ahora dice, parafraseando, soy el único puente de acceso al cielo. Cristo es la imagen de la escala empotrada o la escalera empotrada entre la tierra y el cielo que vio Jacob en Génesis 28, que espantado dijo: pondré una piedra como señal, porque esta no es otra cosa que, mire, escúchelo bien, que casa de Dios y puerta del cielo. Y dicen los entendidos que donde en su momento Jacob puso la piedra, ahí a futuro fue donde se levantó el templo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Cristo está diciendo: quien me ha visto a mí, en reflejo ve al Padre. En San Juan 10:30 dijo: yo y el Padre uno somos. Somos Dios en esencia, pero distinguibles. Nos dice: somos el mismo, uno somos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él dice: somos uno en propósito. Pero ahora Pablo, en Colosenses 2:9, dice que en Cristo habitó la plenitud de la deidad, la plenitud del Dios Padre y la plenitud del Dios Espíritu. Habitó corporalmente en la plenitud del Dios Hijo. Y no es que sean 3 dioses, por favor, sino que son coiguales, consustanciales, son de la misma, en el fondo, sustancia divina, pero en 3 personas diferenciables. El autor de Hebreos 1:1 al 3, en el tiempo antiguo Dios habló a los padres por medio de los profetas, pero en el tiempo presente habla a través del Hijo, que es la misma imagen y su propia sustancia, que le ha hecho la majestad en las alturas y heredero de todo. Y también replica la idea de que en él habita la plenitud de la deidad. Ya Juan lo había dicho, que él se hizo tabernáculo en plenitud de deidad. Entonces ahora le dice ya a Tomás, le dijo: mira, yo soy el camino, no busques otro. Ahora le dice a Felipe: ¿quieres conocer al Padre? Analiza las palabras que digo, que no las digo en nombre propio, sino para cumplir lo que estaba escrito de mí. Y si no crees aún a eso, crea las señales que yo hago, porque estas señales que yo hago también fueron hechas en el tiempo antiguo. Y ya voy concluyendo. Versículo 12, que es muy mal entendido este pasaje. De cierto os digo, cada vez que está esta admonición, está esta llamada a la atención, de cierto os digo, cuando repite 2 veces esta expresión, Cristo está diciendo: voy a decir una verdad trascendente. Así que analícenla. Las obras que yo hago, el que en mí cree, aquí aplica la fe, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo hasta el momento no he visto a nadie caminar sobre las aguas, como lo hizo el Señor Jesús, excepto estos charlatanes que hacen cosas de ese tipo. No he visto a nadie transformar el agua en vino, porque ya no hay necesidad. No he visto a nadie resucitar a sí mismo. Sí, Dios ha permitido que sus siervos y siervas, cada tanto puedan resucitar muertos en el poder de Él. Pero no he visto a ningún ser humano fuera de Él que tenga esa capacidad de por sí mismo levantarse de la tumba. Entonces la pregunta sería: ¿cuáles obras mayores? Aquí está hablando del surgimiento de la iglesia. Serán obras mayores, no en potencia, no en poder, sino que serán obras mayores en extensión, porque su ministerio fue breve de 3 años y medio, pero ahora su ministerio se extiende a través de su cuerpo místico llamado la iglesia, donde la iglesia lleva más de 20 siglos, ya entró al siglo XXI de su experiencia en la tierra, donde se ha hecho un alcance masivo, y la promesa es que cuando ya se cumpla el objetivo final
de que todo el evangelio sea predicado en toda la tierra, entonces vendrá el fin. Voy concluyendo aquí. Y viene la promesa. Con las promesas quiero cerrar. Note por favor. Y todo lo que pidieres al Padre, porque habló de la fe, en mi nombre. ¿Cómo oramos? En el nombre del Señor Jesús. Hasta para pedir la bendición por los alimentos. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Momentos antes del arresto, San Juan 17:17. Llegó la hora, Padre. Como en esa gloria primera que tuvimos. Ahora, glorifícate, porque yo te glorificaré a través de la cruz. Pero estos que quedan, únelos, guárdalos, bendícelos, proyéctalos. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Escuchó? Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Aquí nuevamente hay quienes se equivocan. Algunos piensan que es pedir cualquier cosa en el nombre del Señor y Él lo hará. Debemos pedir todo cuanto esté de acuerdo al carácter de Dios. ¿Qué nos conviene pedir? Más abajo habla de la promesa del Espíritu Santo. Para estar caminando en un camino seguro, en una verdad central y acceder a la vida eterna genuina, ¿qué es lo que más necesitamos? Bien, la fe lo activa, pero también la fe debe crecer, bien. Pero resulta que aquí nos da la pista nuestro Señor Jesús. Mire, si me amáis, voy a pasar un par de versículos, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. No puede recibir. Por eso Judas Tadeo le decía, pero ¿cómo es esto? Que te manifestará a nosotros y no al mundo. Porque Cristo se manifiesta donde hay fe, no donde hay incredulidad. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuándo? Cuando surgió la iglesia. ¿Cuándo en usted? Cuando creyó y confesó a Cristo como su Señor y Salvador. Y cierra diciendo aquí, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Lo que más necesitamos, a modo de conclusión, para caminar seguros hacia la vida eterna, entendiendo que Cristo es la verdad central, el camino en sí mismo y el puente al Padre para salvación, de acuerdo al modelo del tabernáculo, debemos, si alguien no ha nacido de nuevo, rogarle al Señor por un nuevo nacimiento, para que venga el Espíritu a su vida. Señor, dame un encuentro personal genuino contigo. Ya no quiero seguir siendo el mismo. Ya no quiero seguir siendo igual. Necesito un cambio, una transformación, una metanoia. Ya no quiero seguir siendo el mismo de siempre. En griego, metanoia significa una transformación completa. Un giro en 180 grados, radical. Eso es lo que falta en la iglesia del siglo XXI. Hoy por hoy hay muchas luces, mucho humo, mucha gente, pero poco nacido de nuevo. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga por fruto? Va a encontrar grandes árboles frondosos que a lo más quizás pueden dar sombra, pero Él va a venir por fruto. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay en la casa de oración? ¿Por qué cuando somos golpeados caemos tan fuerte? Porque incluso los que hemos nacido de nuevo necesitamos siempre avivar el fuego del don que está en nosotros. Y no es un avivar para que Dios nos use en los dones, es un avivar para que la parte espiritual esté firme para resistir el día malo, y habiendo acabado todo, poder decir, Señor, pasé el momento. Eso es lo que enseña Pablo, Efesios 6:10.
Comencemos a pedir del Espíritu con urgencia. Comencemos a rogar al Padre, no por un avivamiento de locura espiritual, sino por un avivamiento personal para fortalecer nuestras convicciones con Cristo. Si le consideras camino, síguele. Si le consideras verdad absoluta, no la transes. Y si crees que efectivamente solo por Él llegamos al cielo, no desistas y no lo dejes. Bien, que Dios nos ayude. El amor de Dios suplirá lo que nos falta a través de la grandeza de Cristo. Cerramos nuestras vidas. Glorificamos al Señor y